Bien, buenos días para todos, para todas. Vamos a dar inicio entonces, ya son las 10:15, porque es justo empezar la sesión, sobre todo porque la idea es acabar a las 12 del día, que es el compromiso con el Recording in progress. con el auditorio. ¿Entendido? Ya empezó a grabar. Juan David, bien. Entonces, bueno, bienvenidos a la sesión de hoy del curso de Geografía del Turismo. Tenemos nuestra sesión, nuestra clase a esta hora. Decirles, como sabían, que hemos aprovechado la estancia en la ciudad de la profesora Mari Eloz, ponente internacional de Costa Rica, que nos va a contar hoy su caso sobre Costa Rica, y por supuesto la presencia de la profe María Fane, de la sede norte de la Universidad del Valle, en Santander de Quilichao, que tiene el programa de comercio justo en la universidad. Digamos que gracias a ellos, a la profesora Fanny, pues pudimos hacer el contacto de traer a la profe María Eloz a este evento y compartir con un público amplio aquí de la Ciudad Universitaria de Meléndez y con el programa de la maestría en geografía y del pregrado en geografía, el curso de Geografía del Turismo, poder compartir la experiencia de la profesora. Vamos a tener entonces ahora pues la presentación de ella, más o menos una hora y cuarto, y luego tendremos tiempo para preguntas del auditorio. También vamos en vivo por el canal de YouTube de la Maestría en Geografía y por Zoom. Estamos también en vivo dentro del programa de Comercio Justo de la profe Fanny. Bien, en primer lugar, pues ahí está, como la Maestría en Geografía también hace parte, digamos, del coequipo que presenta el evento. Aprovechar y contarles que estamos en proceso de admisiones, que las fechas de inscripciones son hasta el 7 de junio del 2022, que la maestría en geografía tiene un registro calificado de 7 años por el Ministerio de Educación Nacional. Mostrarles ahí brevemente que están abiertas nuestras inscripciones, pasando esto, y que la maestría tiene dos líneas, dos énfasis. Uno es el de gestión del territorio, que brinda la posibilidad de trabajar aspectos sobre planificación urbana, regional, gestión del riesgo, gestión ambiental, entre otros. Y tiene el énfasis en educación geográfica, aquí está, que ofrece la posibilidad de abordar estos aspectos relacionados con la formación escolar y universitaria y ciudadana, como posibilidad para educadores, profesionales interesados en la práctica geográfica y en sus vínculos con la educación formal y no formal. Bien, toda esta información la encontrarán, por supuesto, en la página de Facebook, de Instagram de la maestría. En la página de YouTube de la maestría también tenemos colgado esta presentación que tendremos el día de hoy y muchos otros eventos que hemos hecho también con el Grupo de Investigación Territorios, como una manera de mantener abierto pues, un foro permanente de reflexión sobre la geografía, en muchos de estos matices que he mencionado, especialmente en los énfasis de gestión del territorio y de educación geográfica. Entonces, pues, tanto para los interesados en hacer parte de la maestría, como ustedes que puedan también compartir con sus profesores, amigos, colegas de otras facultades, la posibilidad de hacer parte de la maestría en geografía. Vamos a iniciar la presentación. Le doy paso a la profesora Fanny, que nos va a presentar a la profesora María Eloz. Puede instalar el evento. Sí, sí. Ese ruido debe ser de su... Hay que decirle a Chico que se pendiente. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy especial. Mi nombre es María Fane Olaya,
de la sede norte del Cauca. Por los que no saben, hay una sede en Santander de Quilichao. Nosotros desde hace 8 años lideramos un programa que se llama Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo. Es un programa que le apuesta a apoyar a los pequeños productores. A pesar de que la línea que lideramos es de administración de empresas, el tema de seguridad alimentaria es un tema para cualquier temática. Entonces, dentro de esa propuesta hemos venido trabajando temas muy importantes como el turismo rural, que lo hemos visto muy fortalecidos desde el contexto de la pandemia. Entonces, el día de hoy, profe, se me cerró. El día de hoy, no, es otra cosa, profe, el día de hoy quisimos traer a la profe, que la conocí en este proceso de redes. Nosotros tenemos una plataforma que en su momento el profe los invitará a conocerlas, que se llama Diálogos Rurales. Es una plataforma periodística que existe desde hace 3 años, pero se fortaleció en la pandemia y nos ha permitido la virtualidad hacer enlaces internacionales. Es así como con la profe Marielos, ella pertenece a un colectivo donde nosotros formamos parte y ella está desde el día jueves acá en Colombia porque la sede hizo un congreso internacional de investigación. Entonces, hoy esa es la razón por la que he estado aquí. La hemos llevado a visitar Caloto, ha estado en Jamundí, está encantada del territorio y lo interesante de ella es todo el trabajo de campo que ha venido desarrollando, porque realmente el trabajo de campo es lo que nos permite a nosotros conocer la realidad. El texto es importante, pero el terreno hay que hacerlo para llevar ese conocimiento y mirar cómo se puede impactar en los territorios. El día de hoy, pues ella nos va a acompañar con una conferencia. Pues, por favor, bájenme un poquito, profe, para ver el nombre de la conferencia. Como lentejito. Ya, no, aquí. Listo, bueno, entonces la profesora Marielos Bonilla Moya nos va a dictar la conferencia Turismo y Desarrollo Territorial. Les voy a contar quién es la profesora Marielos. Es profesora y consultora internacional, evaluadora, guía, tallerista y formadora en temas de turismo, desarrollo sostenible, relaciones de género, animación sociocultural, turismo de naturaleza, rural, comunitario, educativo y volunturismo. Su formación universitaria es Administración de Empresas Turísticas e Idiomas. Cuenta con una maestría académica en Ciencias Sociales de Esparcimiento y Sostenibilidad de la Universidad de Wageningen en Holanda. Recibió el Premio al Mérito Profesional Anual 2014 por la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo. Es certificada como formadora de formadores del sello de calidad en servicio al cliente, Service Best. Posee una certificación internacional en animación sociocultural. Es certificada como guía general de turistas por el Instituto Costarricense de Turismo para anglófonos y francófonos. Es asesora del protocolo de la marca País Costa Rica. Es presidenta de la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario de Costa Rica. Integró la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Turismo, de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo y la Comisión Nacional de Educación Turística, y actualmente integra la Junta Directiva de Turismo Rural y Rural. Entonces, agradecerle muchísimo a la profe que nos ha permitido tener el día de hoy para contarle pues todas esas experiencias tan importantes. Muchas gracias. Hola, hola, muy buenos días. Como dice la profesora Fanny, encantada de estas tierras en el hermoso valle, en el hermoso país. Y sobre todo, lo principal, ustedes, la gente, lo amable, lo cariñosos, lo queridos, como dicen ustedes. Entonces, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias al programa de Comercio Justo de la Universidad del Valle, muchas gracias al profesor de la maestría y bueno, de la universidad aquí en esta sede por la invitación. Les quiero dar un cordial saludo de parte también del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural. El instituto tiene sede en Casar de Cáceres, allá en España, y bueno, somos una unión de voluntades, sobre todo los que trabajamos en turismo sostenible y en la forma de turismo que es la participación e inclusión comunitaria, los objetivos para el desarrollo sostenible, que hemos encontrado que el turismo pues es rural sobre todo, trabajamos con turismo rural, pero igual comunidades igual urbanas que se organizan en turismo comunitario, es decir, con gestión comunitaria, pues son siempre muy bienvenidas. Entonces, cordial saludo de parte también del instituto. Y bueno, siempre esta actividad y tenemos otras con países iberoamericanos que siempre estamos en constante cooperación e intercambio, ¿verdad? Nos nutrimos de eso, ¿verdad? Entonces no necesariamente siempre es dineros para desarrollar proyectos, sino que aprender de las experiencias de otros, aprender igual de limitaciones, de retos, pues eso pues nos ayuda ahí entre todos, unos más avanzados que otros, iniciativas y otros ya ofertas en el tema del turismo. Bueno, entonces, para empezar, el día de hoy tenemos turismo y desarrollo territorial. Yo, esta presentación, bueno, la mayoría... Disculpen, podría mejorar el sonido, se escucha muy lejos. Disculpen. Está bien, muchas gracias. ¿Qué será? ¿Este micrófono? ¿Ahí me escucha bien? Es el Zoom. ¿Es en el Zoom? Entonces quizás utilice este micrófono. Hola, hola, entonces, ¿ahí me escucha bien? ¿Me acerco más el micrófono tal vez? ¿Sí? ¿Qué lo dice el compañero? Ok, disculpe. Un poco mejor, voy a tratar de hablar más fuerte, yo no sé si... Ahí está bien. Ahí está bien, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, voy a hacer mi presentación. Bueno, la idea es pasarles un poco de respaldar lo que les voy a contar. Es completamente pues mi visión, ¿verdad? Entonces, no es una visión que esta es la visión del costarricense o es la visión del instituto. Aquí nosotros todos venimos, compartimos y discutimos, pero ese es el caso, esa es la visión que yo tengo del caso de Costa Rica y cómo Costa Rica ha hecho de su territorio, y vamos a hacer énfasis en territorio porque ustedes están llevando el curso de geografía turística, y bueno, precisamente el territorio es la materia prima para nosotros que somos los turismólogos. Yo soy turismóloga de formación y de práctica. Esta es una presentación pragmática, mucho más una interpretación de la realidad, ¿cierto? No es una interpretación teórica, ¿sí? Porque ustedes están en una universidad, entonces tienen mucho acceso a autores y para eso pues se están formando. Entonces, como es un estudio de caso, es más una interpretación. Entonces, simplemente quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Que no vayan que la profesora dijo que era así. No, sí, pero es lo que yo pienso. Hay un montón de autores más. Y hay un montón de personas también que tienen su visión de la realidad costarricense. ¿Ok? Pero esta es mi visión como turismóloga y también como pionera en Costa Rica del turismo sostenible, trabajándolo desde hace 30 años, ¿verdad? Entonces ahí es como se ha formado. Entonces voy a hacer el énfasis principalmente. Perdón, disculpe, disculpe, cambiar el micrófono con la profesora Fanny, es que se sigue escuchando, realmente no se entiende. Disculpe. Está bien, bueno, voy a seguir. Con ese otro mejor. Bueno, yo quería como moverme con porque
En turismo no estamos acostumbrados a estar estáticos, pero está bien, no hay problema. ¿Sí? Pero es con esta. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Paradita con este? ¿Ahí le parece, señor? Ahí está mejor, pura vida. Pura vida, entonces me va a quedar aquí tiesa. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, pues de aquí yo quería como moverme, bailar un poco para ver si para demostrarles que nosotros también bailamos salsa. Encantada de estar en la capital de la salsa, porque definitivamente yo trabajo animación y el movimiento del cuerpo a través de las artes. Para mí el baile es un arte, baile popular, baile de salón, pues eso renueva el espíritu y da mucha creatividad. Entonces me parece excelente que ustedes le sonrían tanto a la vida bailando. Ok, entonces, bueno, les presento una imagen de Costa Rica. Este fue un ejercicio que hice cuando estaba montando ya la presentación. Yo dije, bueno, voy a poner Costa Rica a ver qué me aparece, ¿verdad? Entonces, ustedes ponen Costa Rica ahí en cualquier buscador y entonces les va a aparecer, pues, mera naturaleza, pura naturaleza, ¿sí? Resulta ser que así estamos nosotros ubicados, ¿verdad? Entonces, el principal, o por lo menos a lo que está orientado la planificación de Costa Rica como tal, es a la naturaleza. Y hay diferentes tipos de turismo dentro del turismo de naturaleza. Principalmente el que nosotros atraemos es aquel que quiere ver vida silvestre, ¿verdad? Entonces el tema de fauna, vida silvestre. Nosotros, Costa Rica es un país de 51,000 kilómetros cuadrados. Voy a tratar siempre de enfocar la presentación al tema territorial. Como les dije, que nuestra materia prima como turismólogos, los que hacemos turismo, pensamos siempre en lo que tenemos. ¿Qué tenemos de primero? Un territorio que es físico y un territorio que también hay personas ahí. Entonces, son dos partes importantes y empezamos a desarrollar o a ser creativos, ¿verdad? Y hacer de la naturaleza que existe, de la geografía que existe en ese territorio, entonces esa es la parte física, y de las personas que están ahí, la parte cultural. Entonces son 2 días de cómo yo voy a emplear mi materia prima como turismólogo. Turismólogo, ¿cuál es el principio? Primero, es que el turismo es un negocio, ¿sí? Entonces, el turismo siempre es un negocio. Si no es rentable, no lo voy a hacer. Lo que pasa es que ¿cuál es mi responsabilidad o cuál es la nueva tendencia? Bueno, tengo que ser responsable con esos recursos, con esa naturaleza, con esa cultura. Entonces, de ahí es donde nace la corriente de turismo sostenible, de turismo responsable, de turismo sustentable. Siempre existirán y se van renovando conceptos, ¿verdad? O se van refrescando. Pues lo importante es que siempre estén presentes. Por ejemplo, el cambio climático es un tema que lo hablábamos nosotros desde hace 30 años. No se llamaba cambio climático, se llamaba efecto invernadero. Eso existe desde hace 30 años y ahora se llama cambio climático, son los mismos efectos y digamos que la misma proyección, digamos que científica, hacia el calentamiento del planeta y los efectos sobre todo de los carbonos. Bueno, pero entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Que estar siempre nosotros pendientes de la sostenibilidad. Costa Rica aparece entonces así. Tiene un territorio de 51,000 kilómetros cuadrados, casi 51,000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto territorio tiene Colombia? ¿Cuál es el territorio de Colombia? ¿Cuánto territorio tienen ustedes en todo este hermoso país? Ay, geógrafos. Ay, geógrafos. Bueno, un millón y pico, ¿no?
Sí, son bastante grandes, 1,5 millones. La cosa es que yo lo busqué. Entonces, Costa Rica cabe 21 veces en Colombia. Es un país chiquitico, chiquitico así. Los mismos o más recursos de biodiversidad pueden tener ustedes que nosotros. No la están viendo, en YouTube la gente está viendo. ¿No está viendo tú sí? No, la presentación sí que está viendo. Sí, la Creo que estamos, no estamos explicados. Estas son las contingencias de lo híbrido, ¿no? De pretender ver qué ganamos del escenario de la pandemia y cómo seguimos abriendo escenarios por Zoom a otras personas que no pueden estar presencialmente en la ciudad, en el país, y tener a otro Ya, grupo. no se preocupen, qué dicha que ya estamos todos. Entonces, bien. Ok, entonces perfecto. Eso significa, entonces, ante una cantidad de recursos naturales y una riqueza también cultural, ¿ustedes cuál creen que sea la diferencia o cuál creen que sea el éxito de Costa Rica como país para tener el turismo como una de sus principales actividades económicas? La gestión. Sí, tiene que ver, pero recuerden que yo les dije que para poder hacer gestión necesito primero la materia prima y estar seguro que tengo un territorio para poder. Es indispensable, o sea, sin una buena gestión no pasa nada, ¿sí? Porque el ser humano es ahí focal, o sea, eso no, dentro del sistema turístico, la gestión, el movimiento es indispensable, es uno de los, digamos que 4 pilares indispensables para el éxito del turismo. Es precisamente que somos pequeñitos, es precisamente ahí donde Costa Rica, porque no es que Costa Rica sea más bonito que cualquier otro país, ¿sí? O que Colombia, o que digamos que México, que es un país hermoso también. Entonces, simplemente que por el ser pequeños, eso nos permite la movilidad de poder dar diversidad en como destino turístico. Está concentrado, ¿sí? Entonces, precisamente es eso. Costa Rica, un país pequeño, pero obviamente que bueno, que existen también las condiciones, pero yo como estoy partiendo mi análisis a partir de un territorio específico, entonces yo les puedo decir que es eso, empezando. La virtud es que somos pequeños. Por ser un país pequeño, un turista, yo puedo armar un paquete donde vemos el amanecer, subimos a un pico de montaña, vemos diferentes asociaciones vegetales, diferentes aves, por ejemplo, que no se encuentran en la base, sino en la montaña. Pasamos, vemos esa ave y bajamos y vemos un atardecer en el Pacífico por tierra todo y con atractivos, ¿sí? Culturales y naturales. Entonces esa es la diferencia, es el territorio. Entonces de ahí la importancia de conocer muy bien la geografía, o bueno, en este caso con el territorio que es. ¿Qué será? Sí, la flechita. ¿Es aquí o aquí? Si no la voy pasando aquí, estoy aquí parada. Ok. Entonces, a partir de ese territorio, Costa Rica ha decidido, y el planteamiento es de que no crean que soy muy ducha en esto de la tecnología. Pero bueno, hay que acostumbrarse. A partir. Es que está el PDF. Okay. A partir de ese territorio es que Costa Rica ha decidido como país. Nosotros empezamos, Costa Rica, bueno, fue un fenómeno, el turismo de naturaleza fue un hermoso accidente, no estaba planificado, pasó. Entonces, a pesar de cuando ya pasó, nos pusimos a planificarlo, ¿sí? Porque les cuento, yo estudié turismo y en los años 80, y en los años 80 era completamente, la proyección era sol y playa, y hacer competencia a Cancún, a las playas caribeñas, con los libros de Ibiza. Entonces, no estaba la proyección de naturaleza. Lo que pasa es que, bueno, varios eventos, entre ellos estudios de National Geographic, precisamente
donde estudiaban un poco esa biodiversidad y esa dinámica de un territorio tan pequeño en tema de naturaleza, y además de eso la visión, una visión de un país donde yo creo que también la educación ha hecho la diferencia, digamos, en el tema de a nivel iberoamericano todo, e incluyo, uno a veces siente de que bueno, que en Estados Unidos, que en España, en Portugal, pues hay más desarrollo. No necesariamente, ¿okay? No necesariamente nos creamos en eso, nada es blanco y negro. Entonces sí, en Costa Rica sí hubo una visión para la protección de recursos naturales y para el trabajo de sostenibilidad. Entonces, como ya había más esfuerzos en conservación, pues la gente empezó a ir porque era más fácil el avistamiento de fauna, y ahí se fue creando, generando por demanda. Turismo, como es un negocio, nosotros siempre estamos pendientes de oferta y demanda, siempre es un juego de oferta y demanda. El turismo es un negocio. Entonces la demanda nos empezó a pedir pues más servicios de naturaleza, los investigadores empezaron a publicar, y entonces creó curiosidad no únicamente en otros investigadores, sino que entonces ya el esposo quería ir con la investigadora, ya la mamá quería ir, entonces ya eso, ¿por qué? El turismo es eso, un boca a oreja, no sé cómo le llaman aquí, pero eso es como una bola de nieve, y así empezó a desarrollarse, y se empezaron a generar sobre todo en pequeñas empresas en un sector del país, pero en una de las áreas que ahorita les voy a decir en el mapa que viene. Pero se empezó a planificar. Nosotros tenemos principalmente 4 productos, que estos son los 4 productos que se promocionan en Costa Rica a través de tour operadores y esfuerzo del Instituto Costarricense de Turismo, que es el encargado de regular el desarrollo turístico de Costa Rica. El primero tengo bienestar, el segundo turismo cultural, todo el tema de cultura, segundo turismo de aventura, está bastante desarrollado también. Se empezó a desarrollar también el turismo de convenciones, congresos y convenciones en Costa Rica. Y la playa en realidad no se promociona como tal porque se vende sola. El tema de playa, como les dije, playas Caribe y playas del Pacífico, puedes hacerlas en un solo viaje, entonces es por tierra, viendo otros atractivos, eso, la playa, siempre las personas quieren ir a la playa, pero eso queda por añadidura, y como las vacaciones dentro de sus vacaciones, ¿verdad? Entonces queda, y obviamente pues la naturaleza, ¿verdad? Entonces eso ha hecho que haya una especialización y un esfuerzo de formación de guías generales o guías locales, comunitarios, siempre en naturaleza. Ahí, así es como nosotros hemos definido los productos dentro de esos territorios. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos para poderlo hacer. Los recursos del territorio que nos lo dan. Entonces, el énfasis es turismo de naturaleza, y ahí nos hemos focalizado y ahí es lo que se vende, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos los turistas, sobre todo europeos, hay un sector, nosotros, Estados Unidos por la cercanía sigue siendo como el patio vacacional de Estados Unidos, pero sobre todo los que quieren ir como a playas, entonces se van a la playa y se van a todo incluido, y se devuelven una semana o unos días porque es muy cerca, y bueno, y está toda una oferta. De esa parte yo no les voy a hablar, ¿verdad? Porque no es el turismo, digamos que más saludable dentro del turismo sostenible, porque generalmente pues vienen al tema, bueno, de Airbnb, o vienen al tema de todos incluidos, donde no hay mucha distribución de sus dineros, ¿verdad? Entonces se focalizan en un hotel o alquilan las casas de sus mismos amigos estadounidenses, que ya hay todo digamos, con un enclave de bienes raíces
también en una sección, sobre todo en la parte norte pacífico de Costa Rica, ¿verdad? Pero entonces ese es un tema, porque no es que todo sea naturaleza y todo sea pequeña empresa y que todo sea distribución, porque el turismo es uno de los negocios en ese sentido que más derrama económica provoca en un destino, en un territorio, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que perseguimos. Y precisamente eso es lo que promociona Costa Rica. Costa Rica, cuando van sus eventos a nivel internacional, ante mayoristas, minoristas, ante el público generales en otros países, pues lo que promociona siempre es la naturaleza y los pequeños establecimientos enfocados en este tipo de turismo, ¿verdad? Entonces, precisamente, pues esa es la marca, esa es nuestra marca. Ahora yo se las voy a mostrar. Este es el mapa de Costa Rica, cuál ha sido la diferencia o el éxito en la cobertura forestal, ¿verdad? Entonces, tenemos áreas, un sistema nacional de áreas de áreas de conservación. Todo el territorio nacional se toma en cuenta. Y esto es un sistema, digamos que modelo también en América, porque por ley y por práctica se ha empezado a tomar en cuenta todo el territorio. ¿Qué es lo que pasaba antes de ese modelo? Que teníamos un sistema nada más de parques nacionales, entonces eran como isletas, ¿sí? Como islas dentro del territorio. La conservación no se puede hacer, no puede ser efectiva si yo me dedico únicamente a los parques nacionales y aquí vamos a preservar, ¿verdad? Como tesoritos independientes, ¿no? Nosotros tenemos que provocar que haya más, por lo menos si yo no puedo, obviamente, tener cobertura verde en todo el territorio, lo que hago son corredores biológicos para que las especies pasen y haya un intercambio, ¿verdad? Entonces, porque así pueden evolucionar, no se pueden estar procreando los monos entre ellos mismos, debilita eso la especie, eso pasa con todos los animales. Entonces, por eso se creó un sistema de áreas protegidas para dejar este modelo. Esta es la tierra del Estado, únicamente en el mapa que ustedes ven a la derecha, ¿sí? Entonces, esta es la tierra del Estado. Esta fue la tierra que se fue uniendo con reservas forestales privadas. Hay diferentes categorías de manejo, ¿verdad? Parques nacionales, humedales, monumentos nacionales, refugios nacional de vida silvestre, donde tenemos mixtos. Los mixtos es donde comparte la gente, y tenemos privados, muchos, incluso hoteles. El turismo, como nosotros necesitamos de ese territorio, de esa materia prima de naturaleza, si no conservamos, pues no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, ven, ahí es donde empieza una relación muy fuerte. Para lograr conservar la naturaleza, yo tengo que pensar en una actividad económica, porque si no, no pasa nada, seguimos cazando para poder comer, ¿sí? Entonces, se ha logrado que hoteles tengan su propia reserva privada, ¿verdad? Para hacer sus propios senderos, y entonces eso ya une al corredor biológico. Se ha logrado también que asociaciones comunitarias sumen su propia reserva. Nosotros también tenemos un programa del gobierno que se llama Pago por Servicios Ambientales. Son personas que tienen tierra ociosa, entonces el gobierno les paga por conservar, por dejar el bosque crecer naturalmente. Entonces, todos esos esfuerzos integrales, porque si no hay esfuerzo integral, pues tampoco se logra. Entonces ha permitido que la cobertura forestal de Costa Rica, la cobertura verde de Costa Rica, se haya revertido. Nosotros, hubo mucha deforestación en los años 40, 50, para empezar a ser un país más agrícola y sobre todo para el ganado, ¿sí? Entonces hubo deforestación, también a inicios de 1900,
bueno, cuando se introdujo el banano en Costa Rica, ¿verdad? Que a ustedes también les pasó con los transnacionales. Ahí hubo mucha deforestación en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Inicial en la construcción de la República. Entonces, a finales de los 1800, en esos años, entonces, en ese sentido, lo que se logró a través de lo que les cuento yo del turismo y toda esta nueva visión de manejar integralmente el país, de los corredores biológicos y toda la educación ambiental, mucho trabajo de ONGs, entonces se logró revertir de un 25%, digamos que pasamos el número a un 52%. En este momento casi la mitad del país tiene cobertura forestal, ¿verdad? Por este tipo de esfuerzos. Y el sistema, entonces, que yo les decía, de área silvestre protegida, nos empezó a vender esta idea de que el país es así. No son isletas de protección, o sea, tenemos que pensar en todo el país. Y se empezó a trabajar el territorio de esta forma, con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ¿verdad? Entonces, ese es el Sistema Nacional de Área de Conservación y así se maneja la distribución de la conservación y todos los enlaces que se puedan hacer público-privados. Pero yo les puedo decir que el gobierno hace su parte, pero la empresa privada hace su parte. Y en esa parte, bueno, hay también una asociación de reservas privadas que es también activa en la conservación, ¿verdad? Como privado, pero que también tiene mucho que ver el tema del turismo. El tema del turismo, nuevamente, porque le repito, porque precisamente nosotros necesitamos de un país verde para poder hacer el negocio turístico. Negocio sostenible, ¿verdad? Entonces, precisamente, pues así es como se ve. Luego, otra forma de cómo nosotros tomamos en cuenta el territorio, siempre que para hacer una construcción, este es un trabajo porque es de los municipios, esta es una debilidad que yo siento que tiene mi país, porque no todos son flores, una debilidad que nosotros tenemos es el compromiso de los municipios. La geografía política de Costa Rica, bueno, nosotros tenemos, como se administra, tenemos una forma de gobierno en la República General, un presidente. El país se divide en 7 provincias y esas provincias se dividen en cantones. Cada cantón tiene su gobierno local, esos son los municipios. Entonces, cada municipio tiene su, digamos que, planificación territorial. Entonces, sí, lastimosamente no todos los municipios se han casado con el tema del turismo tan importante. Entonces ahí eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Si yo voy a desarrollar algún proyecto de turismo, pues tengo que saber si ese cantón tiene plan regulador, qué es lo que me dice un plan regulador en una municipalidad, donde es como una planificación territorial de cómo quiere el cantón. Entonces está la zona agrícola, está la zona comercial, está la zona residencial. Entonces ahí me va a decir si este terreno es apto o no para el desarrollo de turismo. Entonces nosotros nos falta la mitad en este trabajo y no todos los cantones se preocupan por el turismo como deberían. Digamos, ustedes, bueno, que están en geografía, uno de los criterios para la definición de este plan regulador es la conservación de los suelos, digamos, como la saturación. Nosotros manejamos también para la planificación del territorio el concepto de cuencas hidrográficas. No sé si aquí lo manejan, pero nosotros lo manejamos, ¿verdad? En el sentido, bueno, la saturación de las aguas y sobre todo, pues, la correntía, ¿no?, de las aguas de montaña, por ser un país montañoso igual que ustedes. Entonces estos son temas para saber, bueno, ahí es buena una corrección, porque tenemos, igual yo creo que también ustedes, como no se construye donde se debería construir o como se debería construir,
Entonces, pues hay inundaciones que se llevan construcciones, o hay también deslizamientos, sí, etc. Entonces, ese es otro de los criterios. Y bueno, vean que son criterios geográficos, no son. Por eso es que aquí, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, y eso también es una debilidad de mi país, el desarrollo de Costa Rica del turismo es muy empírico todavía. Entonces nosotros los turismólogos no somos tan reconocidos como deberíamos ser, como profesionales en turismo, ¿verdad? Entonces, vemos, sin desacreditar, obviamente el aporte de gente que ha hecho cosas muy buenas, que no necesariamente es de turismo, ¿sí? Pero eso es un trabajo entre todos. Entonces, el saber de cada uno de nosotros es muy importante, y el turismo es muy multidisciplinario. Yo he aprendido geografía porque para consultorías he trabajado con geógrafos. ¿Por qué? Porque de ellos he aprendido todo este tipo de cosas, ¿sí? Que les estoy, y que yo los tomo en cuenta cuando trabajo en planes de desarrollo turístico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la geografía, como es el uso de un territorio donde viven personas, es para nosotros, todos los saberes que ustedes tienen, para nosotros los de turismo, pues indispensable. Pero entonces, cuando ya se trata de desarrollar el negocio, la comercialización, los productos, el potencial turístico y todo eso, ahí es donde entramos, y ahí es donde a veces no nos dejan entrar. Bueno, entonces, para entender cada quien en su campo, eso es muy importante, y trabajando siempre unidos. O sea, los equipos multidisciplinarios, pues es por supuesto que lo mejor. Ok, entonces, esta es otra forma que nosotros tenemos que considerar. Bueno, nosotros en Costa Rica también hay, la costa también tiene sus planes, y hay planes reguladores específicos de costas. Es un trabajo, un proceso también, porque la costa, es uno de los grandes problemas, sobre todo la costa que les dije anteriormente, donde ya está como un poco colonizada por los bienes raíces. Entonces ahí siempre hay un jaleo pues un poco complicado. Nosotros tenemos una ley de zona marítimo terrestre. Las playas, no tenemos playas privadas. Todas las playas, todo el agua, todas las fuentes de agua, los ríos, los mares, los ojos de agua, toda el agua es pública, es un bien público. Pero ¿qué pasa? Obviamente que siempre está cercado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se presenta un poco de conflictos, pero igual, si hay un hotel aquí y yo voy caminando por la playa y yo veo una silla en un bien público, pues yo me podría sentar perfectamente, ¿me explico? Porque está dentro de la zona pública, y ese mapita, ahí ustedes lo pueden ver. La cuestión es que la zona pública, después de la plenamar, ¿cuál es la plenamar? Donde viene la ola, y entonces hay un promedio de donde queda la ola, en marea, hacen un promedio en marea baja y en marea alta. De ahí son 50 metros, zona pública. Eso le pertenece a todo el mundo, al Estado. Ahí no se pueden hacer construcciones de hoteles, de nada. O sea, todo necesita una concesión y un permiso, a no ser que sea un muelle para bien público, o un muelle donde hay un permiso para atracadero de botes en turismo, no importa. Pero todo eso se controla y se monitorea, ¿sí? Y después 150 metros es donde hay zona restringida. Esa zona restringida casi siempre son concesiones que se manejan. Eso significa, bueno, que tiene que ser construcciones responsables con no vertir agua, por ejemplo, al mar, ¿verdad? Que todos tienen que tener las aguas servidas, sobre todo. Y después, bueno, ya la zona, los 200 metros, ahí ya es zona privada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hay todo un manejo de las playas que siempre crea mucha controversia. Hay violaciones de la ley, ¿sí? Como en todo lado, pero existe esta forma, y que si yo soy responsable para el uso de playas, debería conocer la ley. Y eso es precisamente en turismo lo que nosotros tenemos que saber.
que nosotros tenemos que ser responsables del territorio. Entonces, y tenemos que saber que existen leyes como estas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, nosotros hemos, la ley es de 1974. No, no, Sí, está sucio. sí, de 1974. Todo el día. Y entonces no es retroactiva. Entonces, Paso palabras. nosotros teníamos una discoteca famosa que estaba en zona pública, en una de las playas. Un momento, mi marido. Apágale el micrófono. No, yo no tengo acceso al chico, pero ya le escribí. Sigue. Entonces, una de las, en una famosa playa pública que se llamaba Marisol, y esa fue demolida porque estaba construida. La ley no es retroactiva en Costa Rica, es a partir de cuando está la ley, lo que venga para adelante, que no se puede construir en zona pública, nada, ninguna construcción, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue demoler esa discoteca, ¿sí? Ahora, esto obviamente que esa es la ley, pero como nosotros sabemos en nuestros países es que la economía informal es inmensa, ¿verdad? Entonces, nosotros encontramos en zona pública ahora gente vendiendo artesanía, personas haciendo masajes, alquilando las islas de la playa, alquilando parapentes, cosas así, pero y que, bueno, de cómo se trata, hay que tener un balance, es una necesidad económica de las personas del lugar para obtener un recurso, entonces como que se permite. Lo que no se permite definitivamente es que yo vaya y construya ahí la sala de masajes, empiece la construcción y ya la construí, porque no, eso es zona pública y se respeta. Ese es un ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos, seguimos con el territorio. Ya esto es mucho más específico. Yo les voy a dar este ejemplo porque fue una consultoría que yo hice precisamente para en este caso sí, un municipio que se preocupó, donde se preserva, es uno de los municipios principales de la ciudad de San José, donde se preserva la fuente de agua de la ciudad. El 60% de agua se recoge ahí y se distribuye. Y entonces, obviamente que bueno, que vienen todas las fuentes, todos los ríos de un parque nacional que se llama Parque Nacional Baraguaro Carrillo, que llega a este lugar que se llama Zona Protectora del río Tirirí. La categoría de manejo de una zona protectora es un poco más abierta, no es tan restringida como un parque nacional o una reserva biológica o una reserva privada que generalmente cierran. Hay algunos países donde los parques nacionales son zonas protectoras para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, México no va a un parque nacional y es como un concepto de un refugio mixto porque las personas siguen viviendo en ese parque nacional. Nosotros, los parques nacionales no tienen poblaciones. Las tierras han sido compradas, entonces las personas han sido, digamos, lo que se hizo fue la sustitución del uso del espacio ahí y las personas se fueron a vivir a otro lado y esa tierra se dedicó únicamente a la conservación. Entonces, esta es una zona protectora donde hay personas en el concepto de zona protectora, pero hay una parte boscosa que es donde se concentra pues esas nacientes de agua para dar agua a la ciudad de San José. Aquí yo hice un plan de visitación, ¿verdad? Esa fue la consultoría que hice. Obviamente que para poder hacer plan de visitación tengo que conocer el plan de manejo. Cada una de las áreas y las formas de categoría de manejo debería tener su plan de manejo. ¿Qué significa eso? Saber cómo voy a manejar y conservar ese territorio.
y qué voy a poder desarrollar y hasta dónde voy a permitir el ingreso o el uso comercial. El turismo es considerado un uso comercial del terreno, ¿verdad? Porque les dije, es un negocio. Entonces, lo que nosotros hacemos, o lo que yo hice, bueno, conocer bastante bien el plan de manejo y saber cuál era la distribución. Lo que ellos hacen entonces es... Ay, no. Ok. Entonces, yo conozco, como les dije, como yo estoy haciendo una propuesta de visitación controlada en un territorio de naturaleza, yo tengo que conocer precisamente cuál es ese plan de manejo, cuáles son las áreas que yo no tengo que tocar y de las que tengo que tocar, que tengo, para que tengan un atractivo para los visitantes. El énfasis de esta área era educativo. Ellos lo que querían hacer, la municipalidad, era un sitio de educación, ¿verdad? No necesariamente para turistas internacionales o para el tema comercial, sino que sirviera pues también de visitación al nacional, al local, para que tomaran conciencia de los recursos que tenía. Entonces, una de las formas que a mí me sirvió para definir su uso fue saber cuáles asociaciones vegetales están presentes. De acuerdo a las asociaciones vegetales, yo voy a tener la fauna. ¿Sí? Entonces, porque obviamente yo voy a saber que si hay en el lugar, si hay un almendro de montaña, bueno, yo voy a saber que ahí hay una lapa verde, que es el ara ambigua, bueno, que es ustedes le llaman guacamayos. El guacamayo verde azulado, ese, por ejemplo. Ese es el que come, entonces dice, bueno, ahí hay almendros, eso va a traer. Ahí hay aguacatillo, quetzales, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, por ejemplo, ya yo teniendo esto, y para eso es muy importante, y esos son trabajos hechos, ese plan de manejo, esto lo hicieron entre geógrafos y biólogos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde les digo que es sumamente importante el aporte interdisciplinario, ¿verdad? Entonces ya yo entro y ya entramos los turismólogos, bueno, ya sabemos cuántas especies de aves están en ese lugar que yo puedo utilizar. Recuerden que como ya tiene plan de manejo, hay un área designada como área para uso, hay otra área designada para protección absoluta donde nadie va a entrar. Hay otra, bueno, pueden entrar, como es el caso de reservas biológicas, esa categoría de manejo, pueden entrar investigadores para fines educativos, pero no para hacer comercio, ¿verdad? Que es el tema nosotros de turismo. Entonces, con las asociaciones vegetales ya yo más o menos tengo ser claro que si yo tengo el tiempo, entonces lo que hago es inventarios, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, nosotros en parques nacionales son áreas, sobre todo en avistamiento de aves, es uno de los inventarios que más se refrescan, ¿verdad? Que se van refrescando nuevos avistamientos, entonces ahí pues van en la lista. Ese tipo de listas son inventarios de recurso para mí, para yo, entonces ya yo sé hacia dónde, hacia qué tipo de demanda o qué puedo ofrecer yo a la demanda o qué tipo de recorridos puedo desarrollar, ¿verdad? Entonces por eso, bueno, este es un ejemplo de la importancia de planificar ese territorio. Este es otro concepto que manejamos, pero para esto es donde yo contrato a los geógrafos a que se integren al equipo, porque ellos son los expertos de las capacidades de carga, ¿verdad? Precisamente aquí yo tuve que hacer el estudio de capacidad de carga. Nosotros en turismo hemos aprendido a hacer la física nada más, pero la capacidad de carga es un concepto más integral. ¿La física qué es? Esto es súper sencillo porque y la física, bueno, generalmente las capacidades de carga, yo no puedo decir la capacidad de carga del parque, entonces generalmente lo que decimos, la capacidad de carga del sendero, el pisote es tanto, entonces es localizado, porque lo que yo voy a hacer, bueno, es ese sendero donde la visitación va a entrar. Los otros lugares, como no puede entrar visitación, entonces no los voy a considerar.
En el tema de nosotros, los de turismo, hemos aprendido a hacer capacidades de carga en un espacio dado por cantidad de personas y por cantidad haciendo, digamos que, diciendo, bueno, cada 15 minutos en un sendero de 15 kilómetros, cada 15 minutos vamos a dejar entrar un grupo de 10 personas. Entonces hacemos proyecciones de que un grupo distanciado vayan 10 personas y damos un número, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, las variables para hacer los cálculos es las distancias y los números de personas, para hacer una proyección de cuánto va a tardar y de que haya una movilidad. Hasta ahí llegamos porque ya lo otro es más fino, materia de los geógrafos especializados, porque ya ahí entonces entra con capacidad de carga física, que es esta, entonces ya entra la capacidad de carga real, que ahí tiene que considerar variables ambientales, de lluvia, inundaciones, horas de sol, marea, nieblas, erosión, pendientes, compactación del territorio, disturbios de flora y fauna, horario del público, cierres temporales, tamaño del grupo, distancia entre grupos. Bueno, eso nosotros lo consideramos en carga física. Las variables de manejo sí las consideramos un poco más nosotros en turismo, ¿verdad? Bueno, lo conocemos más, pero las variables físicas ya eso sí les corresponde como a ustedes. Y si queremos seguir un poco más ya para carga efectiva, esa es la capacidad de gestión que depende un poco más del personal que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo un vigilante en cada puesto que me va a preservar y que me va a ayudar a estar moviendo a la gente, eso es una consideración que yo tengo que tener. Eso es en carga efectiva. Este concepto, y bueno, es el que manejamos en Costa Rica para hacer las capacidades de carga. Hay muchos parques nacionales, centros de visitación o, digamos, hoteles más responsables que quieren el manejo un poco más técnico de su reserva privada, que contratan geógrafos para que les haga una capacidad de carga. Pero para serles sincera, generalmente la que utilizamos es la física, porque es la más sencilla y la más rápida. Entonces, ahí sí les recomiendo a Cifuentes. Está en internet fácilmente y está el libro de él, donde nos explica más efectivamente cómo hacer la capacidad de carga. Me detuve en esto porque yo sé que, como lo hago con geógrafos, entonces yo sé que, digamos, que también es algo que ustedes, si se van por esa línea de la geografía, entonces es uno de los trabajos de los potenciales para geógrafos que quieran trabajar en naturaleza. Ok, aquí entramos en el tema de sostenibilidad, que también, o sea, cuando nosotros manejamos un espacio físico y cuando manejamos una actividad comercial de turismo, la idea, pues siempre, ese es el concepto tradicional que yo creo que ya ustedes pues lo han estudiado bastante en el tema de que siempre hay que tomar en cuenta la sostenibilidad, la económica, lo ambiental, lo sociocultural, y que bueno, que la unión y la responsabilidad, ser responsable con las comunidades y con la naturaleza, pues eso a mí me da el tema de turismo sostenible. Eso viene de 1990, no es nada nuevo, y que bueno que lo vamos haciendo. Nosotros consideramos que el turismo, aquí dice que no es una actividad, es que esto lo vi en Facebook y yo dije, claro que sí, es una actividad económica, si no, no hagamos turismo. Yo siempre le digo así, porque definitivamente sí es un negocio y porque yo nuevamente les digo, yo llego a una comunidad y si la comunidad no tiene una fuente económica de ingreso para poder tener un bienestar a nivel de salud, a nivel comer bien, bueno, empezando ahí por comer, para tener salud, para tener acceso a educación, pues si no hay un ingreso no se puede dar. Entonces sí es cierto, es un fenómeno que definitivamente tiene un componente económico y tiene que ser el principal para poder tener réditos a nivel ambiental, antropológico, tecnológico, educativo, etc.
Entonces, y uno de los principales baluartes que trabajamos, y bueno, nosotros en el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural tenemos diferentes programas y proyectos, y nuestra base de trabajo son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿verdad? Nos hemos puesto, y cada uno de nuestros trincheras, trabajamos y hacemos proyectos siempre en pro. Entonces nosotros pretendemos de que siempre el turismo que vayamos a desarrollar, y sobre todo porque lo desarrollan comunidades, lo desarrollan porque trabajamos el tema de inclusión, es decir, que no son los grandes empresarios, sino la inclusión comunitaria dentro del turismo, y uno de los principales objetivos, bueno, el número uno es el fin de la pobreza, ¿verdad? Entonces poner fin a la pobreza. Entonces, ahí poner fin a la pobreza ante una actividad comercial y sostenida, pues obviamente que va a ser el turismo. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es un poco a raíz de todo lo que ha pasado. El Instituto Costarricense de Turismo lidera un plan nacional de desarrollo turístico. Nosotros en Costa Rica, y esto porque conozco un poco la realidad iberoamericana, pues uno de los factores de éxito también del turismo, es que tenemos mucha alianza público-privada. Para la creación de los planes, trabajamos en un tú a tú. Entonces yo soy completamente de las ONGs, de la microempresa, y el Instituto Costarricense de Turismo me invita a hacer la planificación del país, y así a mucha gente, ¿verdad? Conocedora de los temas, y entonces definitivamente así es como se ha logrado una planificación por territorios. Ellos que también hay un plan visionario también a nivel de instituto. Yo estoy muy satisfecha del trabajo que hace el Instituto Costarricense y la apertura que tienen cuando los que estamos del lado privado pues tenemos consultas o necesitamos un apoyo de algún experto o alguna información que ellos tengan, ¿verdad? Entonces, definitivamente el modelo que seguimos es al desarrollo a través de productos. Es decir, cuando yo tengo un negocio, yo decido, bueno, ¿qué tomo en cuenta primero? ¿La demanda o la oferta? ¿Lo que quiere la gente o lo que yo quiero ofrecer? Y ahí es uno de los principales éxitos, es haber decidido, apoyados con una demanda emergente, ¿verdad? Recuerden, no todo en la vida es blanco-negro, pero uno tiene que tomar decisiones. Entonces, a través de esos primeros ingresos que vimos que a la gente le gustaba la naturaleza, que teníamos el territorio para hacerlo, y el territorio pequeño para hacerlo también, digamos que facilitaba. Entonces se decidió que nosotros íbamos íbamos a definir nuestra planificación turística a partir de la oferta, ¿sí? Entonces ahí fue donde empezamos a hacer productos a partir de lo que queríamos. Eso es como, no, aquí, obviamente que no vamos a preguntar, ¿usted qué viene a hacer? No puede entrar, no puede, no, eso no, sino que hay una planificación concentrada, y esa planificación concentrada va a dirigir también los esfuerzos de dónde se invierte en mercadeo, y eso fue lo que se hizo, se invirtió en mercadeo, en naturaleza, y bueno, ya estamos ahí muy posicionados a nivel mundial como uno de los destinos de naturaleza bueno, pues casi que en el mundo, ¿no? Mejora de la calidad de vida, saber qué impacto ambiental y uso apropiado de los recursos se tienen, la autonomía económica y formación empresarial, y el impulso del CST. El CST es la herramienta que ha permitido que la planificación de sostenibilidad no se quede en un papel, no se quede ahí está, hicimos el plan de desarrollo, hicimos la planificación y la engavetamos y ahí está de manera como el CST se hizo una herramienta en sostenibilidad que permeara y que llegara a las empresas y que los empresarios se lograran. Entonces hubo un tema de incentivos. Ya les voy a hablar del CST porque para mí es la forma de aterrizar la sostenibilidad.
bueno, este es un poco el juego de los modelos de desarrollo en Costa Rica, ¿no? De oferta y demanda. Nosotros nos decidimos definitivamente por la oferta, pues obviamente que bueno, que ahí sí es un poco el uso ilimitado de recursos, el retorno es más lento, pero la derrama es más alta, lo que yo les decía. Si yo trabajo por demanda, por aquel que llegue, y en Costa Rica, que nosotros si hubiéramos seguido la línea de demanda que teníamos, era mucho ese, sobre todo estadounidense, canadiense, que empezó a viajar nada más por sol y playa, todos incluidos, donde un todo incluido es una burbuja, porque se meten una semana y todo el dinero queda ahí para una transnacional, o sea, que incluso que uno dice, bueno, son empleos, está bien empleos, pero muchos de los empleados también son de sus propias cadenas de otros países. Entonces, bueno, ese es el tema de que no necesariamente. Entonces, se decidió hacer la planificación por oferta, ¿verdad? Entonces, eso es tratando de generar una imagen propia. Una imagen propia, no quedarnos únicamente en naturaleza, y ahí les voy a contar dónde nosotros logramos a través de un lobby privado de que no se escucharan, de que el turismo rural y el turismo comunitario fuera escuchado y tuviera un lobby político dentro del Instituto Costarricense de Turismo, a la fecha de que ya es un nicho más, o sea, que ya hay un programa específico y que ya caminan solitos. Yo les digo, yo empecé, por supuesto, con el esfuerzo de otras muchas personas, y ya hay muchos grupos caminando solitos y organizándose solitos. Entonces, eso, pues ese es el factor de éxito, ¿no? La marca país, bueno, ¿qué hago yo para poder aterrizar y para que los planes de uso de territorio sostenible no se queden en un escritorio? Para mí, uno de las herramientas más efectivas son las certificaciones, los sellos, ¿verdad? Entonces, en ese tema, pues trabajamos mucho. Nosotros tenemos una marca que se llama Esencial Costa Rica. Esta marca, pues, lo que hace es formalizar, estar todos formalizados. Esta marca, digamos, yo no puedo empezar a pintar llaveros, no, esta marca es una marca registrada que la puede usar únicamente el que tenga el permiso, el que tenga licenciamiento. Entonces se utiliza muchísimo en exportación. No voy a entrar en detalles de la marca, pero para que sepan, una marca, bueno, obviamente que se hizo todo un estudio, qué significa Costa Rica Esencial. Bueno, como somos tan chiquititos, que son, veámoslo como un perfume de esencia, ¿verdad? Concentrado, lleno de valor único, ¿verdad? Ahí son pues muchos los atributos de la marca, ¿verdad? Concentración, auténtico, orgullo. Bueno, todo fue un estudio que es el uso de marca, tiene valores, excelencia, innovación, y aquí es todos los valores. Tenemos un protocolo. Esto sobre todo para las empresas que ostentan la marca, no es únicamente en turismo, sino también es para la exportación, productos de exportación. Entonces es una marca de país. Nosotros tenemos como un sello de calidad, más o menos. Si yo veo una empresa que tiene esta marca, yo soy asesora de esta marca para empresas que no necesariamente son de turismo, pero entonces yo digo, bueno, eso es un sello de calidad y sostenibilidad. Ahí, bueno, son características de toda marca, como toda marca. Color verde, pues quisieron seguirlo usando por la vocación ambiental del país, etc. Pero tienen, digamos que eso. Pero ¿qué pasó en turismo? Sí, tenemos esa marca, la oficial, y la usamos. Cuando ustedes vean esa marca en empresas costarricenses, sepa que son empresas formalizadas. Porque como en todo, como les dije, bueno, en nuestros países hay mucha informalidad. En Costa Rica un poco menos que aquí, a lo que he visto, pero sí hay mucha informalidad. La cuestión es que si ustedes ven una empresa turística o una empresa exportadora con la marca, entonces ahí, porque tiene todo un proceso de formalidad que está en arreglo. Como nosotros tenemos libre mercado, la formalización de una agencia de viajes, por ejemplo, a través de una declaratoria turística es opcional. Yo puedo operar a regla
con una patente, un permiso del municipio, un permiso del Ministerio de Salud, con una facturación electrónica para pagar mis tributos a través del Ministerio de Hacienda, y ahí me formalicé en la primera etapa. La segunda etapa, una declaratoria turística que ya requiere una evaluación de calidad turística, ¿verdad? De un servicio de calidad, ¿verdad? Y de seguridad y responsabilidad. Y ya después viene la obtención de la marca. Entonces son etapas para una empresa formalizada. En el caso del turismo, nosotros tenemos esta marca siempre cuando yo soy guía de turistas, ¿verdad? Les conté, entonces siempre que recibo a los turistas, lo primero que me vienen diciendo es pura vida. Y así empiezan a salir pura vida. ¿Por qué? Porque es una expresión que nosotros decimos un montón y que nos sale mucho, ¿verdad? Cuando estamos hablando entre nosotros. Ah, sí, ¿cómo sabe la comida? No, pura vida. Ah, qué pura vida, sí. Ay, qué dicha. Qué pura vida, no está lloviendo. Entonces nos sale. Y a nosotros, a los ticos, ¿sabían que en Costa Rica nos dicen ticos? Y curiosamente yo he escuchado tanto aquí el tico, tico chiquitico, un poquitico, ¿sí? Entonces, culturalmente hay como mucha similitud Costa Rica, Colombia, a nivel de ciertas costumbres. Y bueno, el tico, ese tico, ¿verdad? Porque el tico en el resto de Centroamérica no se utiliza, ni en México no, solamente en Colombia. Y a nosotros nos dicen tico, entonces yo soy tica. Y pura vida, esto lo notó, no fue que nosotros nos pusimos de acuerdo, ni hacerlo, ni como el eslogan en turismo, ni nada, simplemente fue que los turistas se dieron cuenta que lo usamos y lo empezaron a repetir ellos, y ahora se utiliza comercialmente para hacer camisetas y para hacer todo. Entonces, por eso les digo, eso también pues es una marca que nos gusta, porque digamos que es un calificativo de la gente. Entonces, a nivel de turismo, pues a nosotros nos sirve, porque no nos quedamos en naturaleza y en biodiversidad, y la gente dice, bueno, dentro de eso vamos a conocer gente pura vida, ¿verdad? Entonces está la otra parte del componente cultura, lo cual favorece, y entonces yo uso las dos marcas, ¿verdad? En el sentido de que es importante la formalidad, pero también está lo pura vida. El CCT, que también lo pueden encontrar en la página del Instituto Costarricense de Turismo, que es turismosostenible.co.cr, esa una descripción, para mí es una de las herramientas más efectivas, con sus pros y sus contras, sus críticas y sus aciertos, pero para mí es un modelo de sostenibilidad a replicar en cuanto país quiera. ¿Por qué? Porque es la forma en que las empresas se pueden apuntar. Entonces nosotros tenemos áreas protegidas, empresas gastronómicas, de hospedaje, instituciones, organizaciones, parques temáticos, alquiladoras de autos, tour operadores, los marinos costeros, el transporte turístico, todos pueden tener acceso a estas. No es nada fácil, es todo un protocolo de un montón de preguntas. ¿Qué es lo que se califica ahí? Es como hacer un examen de evaluación, como cualquiera de los sellos. No sé si ustedes están familiarizados, hay mucho sello internacional, pero nosotros desarrollamos nuestro propio sello. Y bueno, yo cuando yo regresé de turismo a integrarme a la sociedad, después de estar trabajando en ONGs y en comunidades un poco como aparte en turismo, y entonces ya decidimos hacer un poco más, hacer mucho lobby político a nivel de turismo con empresarios grandes y con el gobierno. Entonces conocimos, y obviamente los que estábamos pro ambiente y pro comunidad, nos encantó este sello, que lo hicieran todo. En un principio empezaron que únicamente adeptos, únicamente aquellos que hacen como más turismo de naturaleza o lo que mucha gente llama ecoturismo, a mí no me gusta esa palabra, y entonces luego hoteles que no necesariamente, hoteles de ciudad, empezaron a hacer los sellos, ¿verdad?
que reciben gente de negocios, gente de ciudades, porque el turismo sostenible no se hace únicamente aquellos dedicados a naturaleza, no, o sea, son todos, un hotel todo incluido se puede hacer, un hotel de playa, un hotel que no trabaje en naturaleza, igual puede hacerse ese teje. Entonces, esta es una herramienta y para mí, pues, eso es lo que hace más efectivo la sostenibilidad. Ya somos reconocidos por el Consejo Internacional Global de Sostenibilidad como el estándar CST, que es la certificación, como uno de los más principales del mundo, como modelo en la sostenibilidad turística. Entonces, bueno, esta es otra herramienta que, bueno, que les sugiero también revisar. Yo creo que ustedes conocen el programa de banderas azul ecológicas, lo maneja el gobierno, pero también hay mucha alianza con el Instituto Costarricense de Turismo. Hay diferentes categorías, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho para hacer eventos, bandera azul, para obtener la bandera, ¿verdad?, de planificación de eventos, pero también lo puede obtener una escuela, una comunidad, una playa. Entonces tenemos toda una lista de playas bandera azul, siempre son con criterios de sostenibilidad y cuidado del ambiente. Luego tenemos este otro sello, que bueno, que ya es un poco más del lado social, ¿verdad?, porque empezamos a ver indicios de esta horrible práctica que hay demanda, ¿no?, de niños para los favores sexuales, para comercio infantil. Entonces tenemos este sello también que promueve el Instituto Costarricense de Turismo en unión con Paniamor, también, que es una fundación, y con el gobierno, para prevenir. Entonces cualquier empresa de turismo simplemente lleva una capacitación y para que sepa dónde hacer las denuncias si encuentra un cliente solicitando ese tipo de patologías. Entonces para hacer las denuncias y puede obtener este sello y lo puede lucir si quiere en la recepción de su hotel, por ejemplo. Entonces son cosas, para mí son herramientas, porque yo siempre que pienso, bueno, ¿qué herramientas tengo para que la gente entienda? Nosotros, todas estas herramientas también se dieron en un sentido comercial para los empresarios que no entendían o que no querían empezar a llevar en cuenta ese tipo de herramientas. Entonces, por decirles algo, bueno, la sostenibilidad o la misma demanda, como empezamos a ya enfocar promoción con mayoristas, sobre todo en Europa, europeos, con franceses y con los alemanes, holandeses, bueno, Europa en general. Entonces ellos mismos empezaron a solicitar que el turoperador utilizara proveedores con sellos sostenibles. Entonces eso hace una oferta pues más sostenible, y que por necesidad un proveedor, por no quedarse fuera de ese saco, diga: no, yo voy a empezar a hacer mi empresa sostenible y a seguir estos programas, este tipo de opción. Este es el tipo, bueno, ya hablamos del tradicional uso de la sostenibilidad. Yo, a través de 30 años trabajando sostenibilidad, pues yo puedo decir que si no hay formación, convencimiento, si no hay pasión, si no hay valores, la axiología, que es la parte de la ética que estudia los valores humanos, si no hay eso, no va a pasar nada, porque lo he visto en comunidades, lo he visto con políticos, lo he visto con más práctica, donde yo he podido hacer inclusión de comunidades y que no se queden atrás, o sea, meterlas dentro de las cadenas de valor del turismo y las cadenas de comercialización. Es, digamos que la Organización Mundial del Turismo lo definió, pero como una realidad un poco más europea, ¿verdad? Que fue a través de un nicho de mercado que es interesado en
en vez de ir a la playa, ir a compartir en un viñedo, en un olivar, con las cabras haciendo queso, en una comunidad italiana, en una comunidad española, etc. Entonces decidieron esto era un poco más territorial. Esa no fue nuestra realidad. Nosotros empezamos, digamos, con una propuesta siempre a partir de la cultura y a partir del tema ruralidad. Claro, ahí sí es verdad que es un poco más complicado porque no hay blancos y negros, porque lo rural, donde termina lo rural, donde empieza lo urbano, porque yo voy a discriminar si hay un grupo comunitario de lo urbano que quiere venir. Entonces, pues estos son juegos de conceptos. Lo importante siempre es tener como un concepto. Yo más o menos lo he visto así. El turismo rural es un poco como una sombrilla más amplia y se refiere al concepto, al territorio que es la ruralidad, ¿sí? Entonces y tiene que ver mucho con la ruralidad y la cultura. Y el comunitario rural, o digamos que el comunitario más se trata de una gestión. Hay una gestión. Es que cuando yo digo turismo rural, la connotación o lo que espera mi demanda es cultura, ¿verdad? Es siempre cultura. Pero no necesariamente, entonces lo que espera mi demanda es la gestión, es ver a la comunidad con él, con la persona, ¿verdad? Entonces vean que es un tipo de diferente, es un tipo de conceptualización, ahí es una comunidad actuando. Entonces y cuando eso pasa dentro del ámbito rural es cuando lo puedo llamar turismo rural. Es decir, eso simplemente como para entender, ¿sí? Pero el origen nació como organizaciones no gubernamentales, y en esto yo sí puedo dar testigo de que, porque yo hice mi investigación en turismo comunitario, mi maestría en Holanda en 1997, 98, empecé a buscar, porque era en turismo comunitario, yo la hice, y no encontraba autores, no encontraba gente, y solo tenían la realidad de Costa Rica. Algunas cooperativas en Grecia y algunos ejemplos en Perú y Bolivia, con ONGs que empezaron a hablar como de este tema. Entonces eso encontré. Y en Costa Rica ya nosotros habíamos avanzado en el tema. Entonces realmente que yo les puedo decir que sí, que Costa Rica es un país pionero en el tema del turismo comunitario, y con sus aciertos y desaciertos, y bueno, igual, o sea, porque hubo cosas así como ONGs haciendo proyectos comunitarios de turismo donde no había ningún potencial turístico, por ejemplo. O sea, verán, así es que tampoco fue que todo, o sea, que somos la panacea, ¿no? Porque también hay cosas, pues, ahí un poquito, no tan bonitas. Pero entonces, para que ustedes sepan que, bueno, que esos son, para que les quede ahí, que ese es uno de los conceptos donde definitivamente más se puede, digamos que gestionar el territorio a partir de inclusión e igualdad para las poblaciones, digamos que más vulnerables, ¿verdad? Sobre todo con el emprendedurismo y la autonomía comunitaria. Y no olvidarse que nosotros, por ejemplo, en comunidades, nosotros empezamos con pura formación en naturaleza. ¿Por qué? Porque ahí vieron que el país, entonces, si uno va, o sea, lo que les quiero decir es que cuando uno hace planificación o del territorio, cuando planificación turística o acompañamientos comunitarios, no tiene que dejar de lado qué es lo que está pasando en el país, porque ese es el flujo de turismo que le va a llegar. Así es, ¿verdad? Si nosotros queremos entrar en grandes ligas. Entonces nosotros hicimos mucha capacitación a nivel de naturaleza, entonces formamos a través de ONGs, digamos, mucho los holandeses fueron los pioneros con los que yo empecé a trabajar, y bueno, precisamente por eso hice mi maestría allá con ellos. Pero la formación aquí en el tema de turismo de naturaleza, pues sería básicamente con jóvenes. Y estos huilas, en Huila los chiquipelados, pelados, huilas, se emocionaban tanto y empezaban a amar. Pues yo
esta capacitación la hice con biólogos y la parte de servicio al cliente, turismo, etcétera. Pero definitivamente la formación y la capacitación, y no solamente la capacitación, y esto lo hablaba con la profesora, ¿verdad? Que somos profesoras de formación, o sea, ya lo tenemos, es una pasión esto, ¿verdad? Entonces compartir, y entonces uno no es únicamente los temas cognitivos que el AVE y esto, no, es enseñar con las emociones, con el compromiso, que más tienen que ver a lo interno y a lo externo. Entonces, y como les dije, enseñé ese curso para una maestría ya en Ecuador. Entonces, estudiamos un poco qué pasaba en Ecuador e hicimos propuestas en hoteles de por lo menos de programas o de planes para la sostenibilidad social, ¿verdad? En lo que usted se refiere, que más que todos programas de responsabilidad social, que hay todo un tema. Entonces, esa es una forma de entrar, la formación en responsabilidad social, y ahí es a lo interno, el cliente interno y el cliente externo de la empresa. El cliente interno es que no haya explotación, que los derechos humanos dentro de la empresa se cumplan, de que eso es uno de los componentes grandes de nuestra marca país también, se llama progreso social, ¿sí? Entonces el progreso social, la marca país también son preguntas dentro del protocolo de evaluación. Entonces esa es una de las formas, tener protocolos, tener sellos. A lo interno es eso, por decirles algo tan fácil como el tema de maternidad, el tema de poder, si yo tengo una reunión de la escuela de mi hijo, pueden poder ir, o que el papá también, si él va, el tema de todos los derechos y que vaya un poquito más allá, la satisfacción del cliente interno. Y del otro lado tenemos es la proyección a la comunidad, como es, en el caso de hoteles, se evalúan cosas como, por ejemplo, la contratación local, de personal local, y no es únicamente la contratación, porque un hotel podría decir, bueno, no hay, vengan de otros lados, vengan de afuera. Entonces, entonces hay hoteles que dicen, no hay, pero nosotros queremos aquí hacer una formación, entonces los empiezan a formar, ¿verdad? Entonces generan oficios dentro de camareros, meseros, cocineros, todo el staff que se requiere en un hotel. Entonces eso es responsabilidad social, ese es un tema de responsabilidad social. Entonces adentro y afuera, con la comunidad. El tema de incluir artesanías dentro de los hoteles, vender las artesanías de los grupos, eso lo calificamos. Un punto. Bueno, entonces, tiene razón, pero una de las formas son los sellos, para mí. Vale, gracias. Recogemos dos preguntas. Pues mi duda, o sea, es de acuerdo a lo que usted habló sobre el turismo rural, y que también se refería a la cultura. Entonces ahí me sale una duda en el etnoturismo. ¿A qué se refiere? O sea, si tienen algo que ver con el turismo rural y el etnoturismo, al igual que si podemos tener un turismo rural. Pues como yo soy una persona pues vengo a ver las personas. Sí puede, ok, el etnoturismo, sí, pues precisamente es un nicho de mercado. Cuando la etnia está en comunidad urbana, pues yo no podía hacer que es turismo rural. Entonces se le llama etnoturismo. Pero la mayoría de etnias, bueno, tienen sus, digamos que pueden hacer una muestra mucho más real en su comunidad de origen, que generalmente son comunidades rurales. Entonces definitivamente sí es turismo rural en ese caso. Claro que sí. El enoturismo es una de las formas, digamos que, pues, que más se promocionan o que más, por lo menos a través del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, pues que tratamos como de dar apoyo, ¿verdad? Entonces, y que debería existir programas más de apoyo.
¿Por qué? Porque bueno, son las poblaciones originales, entonces hay mucho turista que quiere saber, que está sensible, que ese es su tema, entonces yo le veo pues completamente un gran potencial a nivel de demanda. Y a nivel de oferta, pues obviamente que bien organizado es una actividad comercial que puede perfectamente favorecer bien esa comunidad étnica, ¿sí? Entonces, y bueno, eso sí, hay que hacer un plan bastante cuidadoso del uso de recursos, y lo primero que tiene que haber es voluntad o disposición de la misma etnia, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Yo he visto también de que a veces como que se trata de imponer o los mismos turoperadores de imponer visitaciones a un lugar, y no, ahí es el respeto. Si la etnia decidió y le gustó recibir visitantes y cómo lo quiere, entonces ahí entra mucho. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver el mismo turoperador, cómo lo haga. Y hay turoperadores responsables e irresponsables. Igual, hay intervenciones gubernamentales responsables e irresponsables, de ONGs también, ¿verdad? De que se venden ilusiones. El turismo es una de las actividades más difíciles de desarrollar. No es como en agricultura, ¿verdad? De que yo puedo ir a preparar el terreno, sembrar con la comunidad, y decir, aquí tenemos las papas, aquí tenemos las zanahorias, vamos, busquemos un mercado. Eso no es así. El turismo es una de las cosas más delicadas, vulnerables y complicadas que existen. Entonces, yo sí creo, claro que sí, el turismo tiene mucho potencial, pero para mí es uno de los temas pues más complicados. Nosotros sí tenemos en Costa Rica grupos bastante organizados y avanzados, ya capacitados y completamente autónomos, ¿verdad? Que ya se sientan a negociar tú a tú con los turoperadores, grupos étnicos, ¿verdad? Ofreciendo el naturismo. Y obviamente, y una de las cosas que más magia hace es esa forma de ver la naturaleza, la cosmovisión, y eso tiene mucho mercado, así es que sí, definitivamente sí. Hola, buenos días, profesora, muchas gracias por la charla. Creo que para mí fue muy grato, muchos elementos a mí que desconozco, pues. Y bueno, son como dos preguntas sencillas. Uno, pues obviamente hubo una, como usted lo decía allí, una apuesta política que hizo que Costa Rica en términos de su planificación territorial se reconvirtiera. Y bueno, entonces claro, usted nombra una cifra que más del 52% del país está hoy en áreas de conservación. Aún así se han reducido las áreas. Bueno, lo que pasa es que Colombia sí tiene una particularidad, es que sí tiene una tradición campesina. El último censo que yo supe era que el 20% de la población del país era campesina. O sea, sí hay un sujeto social que no es reconocido en la Constitución. No sé si ocurre allá. Lo pregunto porque obviamente sí hay una entrada por esa vía, pero también hay un tema alimentario. Y es decir, bueno, listo, llegan un poco una nueva economía que me permite generar miles de empleo, incluso en términos económicos aumentar el PIB para las naciones, pero ¿cómo se contrapone eso con el tema de la subsistencia alimentaria básica de una sociedad? Eso es cómo articular o cómo se articula. Y la otra, que sí, pues, yo sé que esa no es su formación, pero que quizás sí de pronto por ahí tiene incluso las cifras. ¿Cuánto anualmente más o menos invierte al menos el gobierno en términos de dineros del Estado a este sector económico? Que pues es un poco parecido aquí en Colombia, porque bueno, aquí somos más un régimen presidencialista, entonces hay un hipercontrol de los recursos. De por sí los municipios en Colombia son muy pobres en términos presupuestales en relación con los recursos. O sea, que acá hay obras que si no las financia el Estado, el gobierno central no se puede hacer, porque los municipios son tan pobres, incluso municipios como Cali, Medellín, Barranquilla, son extremadamente pobres. Entonces creo pues que si tuviera de pronto ahí como las cifras para poder dimensionar cuánto destina pues como Costa Rica en términos de su PIB. Muchas gracias.
No tengo la cifra, vieras. Varias El preguntas. Instituto Costarricense de Turismo es un instituto autónomo, con un presupuesto autónomo. Depende de un 15 dólares por cada turista que ingresa. Con ese presupuesto es que se mueve y se hace la planificación. Sí te puedo decir los rubros en los que trabaja, bueno, principalmente en la regulación, un poco la ley esta que les dije de la zona marítimo terrestre, la certificación de sostenibilidad turística, planificación turística, desarrollo turística con un programa de capacitación, y uno de los fuertes es mercadeo. Son los que hacen el mercadeo del país como tal, en el stand, en coordinación con la empresa privada. Entonces, con los planes de mercadeo que se tengan. Pero sí es un instituto autónomo, entonces siempre había tenemos un ministro como adjunto, y un ministro pero de cartera, o sea, sin cartera, es decir, o sea, no es un ministerio. Nosotros, el presupuesto no está en el Ministerio de la República, que son los que aprueban los parlamentarios, los diputados, sino está más bien, es autónomo. Durante mucho tiempo se quiso, ¿cómo que el turismo tan importante, que tengamos nuestro propio ministerio? Pero entonces nos quita la autonomía. Y tan es así de esa autonomía que el instituto veló por sus propios recursos. Con el superávit que tuvo, se logró hacer el congreso, nuestro Centro Nacional de Convenciones. Tenemos un Centro Nacional de Convenciones nuevito, lo empezamos a estrenar, en eso vino la pandemia, pero precisamente por eso es que se empezó a promover por la línea de convenciones en Costa Rica, pero digamos que con una construcción con premios de sostenibilidad, no tiene aires acondicionados, se logra refrescar solito, bueno, un montón bueno, con un premio de sostenibilidad, pero con ese superávit, entonces ese es como el manejo pero no sé, eso quizás sea público, no sé, pero es Instituto Costarricense de Turismo, también lo googleas. Si no, pues ahí el dato pues está por saberse. Y la otra pregunta era Lo de los alimentos. seguridad alimentaria, sí, claro, ese es un tema que se trabaja, bueno, sobre todo, bueno, a partir de ONGs, a partir de programas de gobierno. Y en el tema de turismo, eso es algo, hay una iniciativa de una fundación muy interesante de acercar esa producción o esa producción local, sobre todo, bueno, el tema de sostenibilidad para reducir la huella. O sea, si yo que los menús de los restaurantes utilicen siempre los productos locales. Entonces, yo hice una consultoría corta para un diagnóstico para ver si había posibilidad, y yo creo que, bueno, ya la van a empezar a ejecutar un poco es un tema muy complicado, porque es un tema de mercado. Nosotros tenemos ahí un problema de grandes exportadores, ¿no?, que llegan, por ejemplo, con el tema de la piña. Teníamos productores chiquititos de piña y que han sido absorbidos por los grandes, porque no pueden competir con mercados, ¿verdad?, con tema de precios, de vender su producción. Entonces terminan vendiendo esa producción y luego ya no pueden sostener, entonces terminan alquilando sus terrenos para exportadores más grandes de piña. Entonces, obviamente, ese es un tema horrible para el tema de seguridad alimentaria. Bueno, ese es uno de los retos a resolver, pero sí hay oportunidad para los agricultores ahí que van sobrevivientes, para que vendan directamente esos productos en relación con, bueno, cuando hablamos de temas de hotelería, ¿no?, de los hoteles. Pero algo que sí que se mantiene mucho todavía en las comunidades son las ferias del agricultor.
en las comunidades y en las ciudades donde los agricultores llegan a vender sus productos. Entonces, que bueno, que estas ferias del agricultor son diferentes a los mercados, que los mercados son más intermediarios, ¿sí? Que compran al agricultor a veces no a precios justos, hablando barato al agricultor y venden en un sobreprecio en los mercados, pero la feria del agricultor de las comunidades y de las ciudades, y bueno, de las ciudades, yo creo que es una de las formas donde, entonces, yo generalmente cuando asesoro hoteles, y es que se compren las ferias de los agricultores, que es una vez por semana, generalmente, viernes, sábado, domingos. Entonces, esta es una de las opciones, pero es todo un tema, y muy controversial por ese tema de los grandes, pequeños. Tiene razón, tiene razón. Buenos días, profesor. Hola. Pues de acuerdo a tu experiencia, quisiera preguntarte ¿con qué potencialidades y fortalezas a nivel de turismo identificas en nuestro país? Y pues qué tipología de turismo se podría implementar particularmente aquí en esta zona cerca de Cali. Bueno, sería aventurarme para dar una respuesta. Tendría que ser un diagnóstico. Solamente tengo una percepción, o sea, en forma general, pero me parece que esa amabilidad que tienen, bien, pero el tema de aquí en la percepción de la seguridad, tienen que trabajarlo, ¿verdad? El extranjero, que no se asuste venir a Colombia, ¿verdad? Que no se asuste, porque ustedes saben que, bueno, que afuera sí se ve, o sea, que tienen, que la gente, eso, porque la seguridad se maneja de dos formas, lo real y la percepción, pero nosotros en turismo, como vendemos sueños, imágenes, experiencias, proyecciones, percepciones, entonces la seguridad es una. Y una de lo que yo tengo que asegurarle al turista es que no le va a pasar nada a él, ¿sí? Entonces, incluso, entonces ese es uno de los trabajos que tendrían que hacer, la percepción de la seguridad, aquí en la movilidad, yo creo que ustedes, o sea, el tema de que lo amable de la gente, lo cariñosa, la rumba de la salsa, el tema es el colorido, la interculturalidad, eso es muy sabroso para el turismo, digamos, esta convivencia en el territorio de esta ensalada de diferentes etnias y toda la cultura afrodescendiente y todo esto, pues me parece que tiene mucho color también. Y bueno, el tema de naturaleza, bueno, habría que focalizarlo mucho porque sí, la impresión del monocultivo de la caña con la deforestación, entonces habría que focalizarlo muy bien para ver dónde es que está y qué puedo desarrollar yo en naturaleza, porque esa es una percepción que yo tengo, ¿verdad? Puede ser que esté equivocada, que ustedes me digan, no, venga, hagamos esto, aquí está, porque bueno, yo he hecho observación de aves, ahí voy, dentro de la misma ciudad, entonces eso es algo que podemos explorar, la observación de aves aquí, porque ustedes son uno de los países más megadiversos del mundo, ¿no? Que tienen de todo. Por los páramos, para mí los páramos son fascinantes, es esa zona de vida, entonces también. Entonces, tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial. Bueno, mi pregunta va dirigida a una parte que usted hablaba de cómo lograr conectar los corredores ecológicos en el país, como que hubiera porque pues en cuanto a especies y todo eso no hay ellos no saben unos límites, no conocen los límites, se mueven por una zona. Sí. Entonces a mí me generaban dudas acerca de cómo se habían planificado las vías, las carreteras, para que esto no alterara estos corredores, sino que generara como rupturas entre el tránsito que puede haber entre las especies y todo esto. Yo creo que no es necesariamente
o sea, ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Atropellos de fauna silvestre, eso lo tenemos. Y sí lo vemos, ¿verdad? Entonces lo que se ha hecho es hacer como colgaderos, así como para que traspasen los monos sobre todo, pero a diario vemos nosotros ahí en redes sociales que cómo se detuvo el tránsito porque estaba pasando un perezoso o porque estaba pasando un oso hormiguero. Entonces pero no necesariamente algunos de noche, que son animalitos nocturnos, la mayoría de mamíferos. Entonces, o los garrobos o las iguanas verdes, estos otros sí hay mucho atropello, pero ahí no sé, es que ahí es muy difícil evitarlo, ¿sí? Porque eso va a pasar o no con planificación o no, va a pasar, ¿sí? Entonces, porque usted no le puede decir al animal, voy a hacer una calle por aquí, no pase por aquí. Sí, entonces la planificación de la calle no necesariamente va en función. Precisamente por eso es que se dejan zonas intocables, ¿verdad? Como para que ellos se resguarden y tengan. Lo que pasa es que, como usted dice, ellos salen y se corren, y por eso son los corredores biológicos, para que puedan y tengan árboles donde ir. Precisamente por eso se hizo, ¿verdad? Pero evitar atropellos en las calles es muy difícil. Es muy difícil porque no se puede evitar. O sea, no es una forma de evitarlo. Yo lo veo pasar y es una gran pena, pero precisamente por eso se planifica el territorio porque ellos se mueven, y por eso es que se planifican pues, los corredores biológicos entre fincas agrícolas. Por ejemplo, que es en el paso de los ríos y las quebradas, donde hay agua, por ley forestal son 15 metros de que no puede haber plantación. Entonces, no todas las agroindustrias, las empresas agrícolas pues dejan esos 15 metros, pero por lo menos dejan árboles, y por ahí uno ve los monos pasar. Pues yo lo sé porque a veces que me detengo porque quieren ver los monos, entonces más o menos ya sabemos por dónde andan. Por esas mismas veredas de los ríos que dejan los árboles. Pero sí, tiene razón, eso pasa. Bueno, por parte desde Zoom tenemos 2 preguntas y muchos mensajes de agradecimiento. Con mucho gusto. La primera es de Henry Jiménez y nos pregunta: ¿en qué momento se toman en cuenta los riesgos para los visitantes? ¿En qué momento? Desde el principio, desde siempre, desde la planificación a un lugar, el riesgo siempre está presente, ¿verdad? Nosotros siempre está. Entonces, obviamente que hay riesgos físicos, y hay riesgos y físicos que siempre pasan, o físicos de emergencias que pasaron en el momento o que puedan pasar, y hay riesgos con personas, ¿verdad? En un tema de seguridad, en un tema de asaltos, del vandalismo. Entonces hay diferentes riesgos. Entonces lo que se hace, y cuando son empresas formalizadas, cuando yo les dije que tenían la marca esencial Costa Rica, por ejemplo, uno de los parámetros para poder tener esa marca es tener un plan de emergencias. Entonces, es uno de los requisitos para poder tener yo esa marca y usarla. Ok, ¿cuál es el plan de emergencia? Bueno, ¿qué pasa si nosotros, Costa Rica, terremotos, huracanes, deslizamientos, de todo? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Entonces eso sería hacer un plan de contingencia. Y es muy importante la formación de los guías. Nosotros hemos ido formando y formando. Antes era muy empírico y no se necesitaba una licencia. Poco a poco se ha ido haciendo más, digamos que evidente esa necesidad de tener una licencia de guía, y ahí hay una formación. Por ejemplo, a nosotros nos capacitan los guías cada 2 años en curso de primeros auxilios, como un refrescamiento, ¿verdad? Pero el guía tiene que estar capacitado en primeros auxilios y tomar siempre todos los riesgos que hay en los destinos.
algunos se les comunican a los clientes y otros no, en el sentido de que se les comunica, bueno, por aquí mejor que no salgan en la noche, por aquí sí, mejor llamen un taxi, es que nos queremos ir de rumba, no, muy peligroso. Yo, por ejemplo, yo no llevo de rumba a los clientes, porque cualquier cosa les puede pasar, más empiezan a tomar, y entonces no es mi responsabilidad. Yo los puedo llevar, les puedo mostrar, ok, a las 15 minutos ya no, si ellos se quieren quedar bajo su propio riesgo, ese tipo de cosas. Entonces hay protocolos de seguridad y el que recibe. Entonces, uno hace una cosa que se llama un briefing cuando recibe a los turistas, apenas los tenga, es una orientación general, donde explica todo. Entonces tenemos todo un protocolo que tenemos que comunicar a ellos para seguridad. Seguridad es cuidarse. Seguridad es desde no recibir una insolación, que recuerden estar tomando su agua, que recuerden estar, que somos un país tropical, entonces que aquí se queman más, entonces que estar poniéndose su bloqueador. Son sumamente detalles, y ustedes saben que el servicio está en cómo pues uno maneje los detalles. Entonces no quiere que se les enferme, dónde pueden tomar agua, dónde no pueden tomar agua. Muy peligrosas, arboreas, serpientes de árboles, entonces que no se salgan de los senderos, que cuidado con una hormiga bala, que son de este tamaño, que trabajan fuerte. Todo un montón de protocolos, ¿verdad? Entonces, pero es nuestra responsabilidad. Por eso es que no cualquier persona puede entrar o asumir un grupo. Tiene que tener una formación, una preparación, ¿verdad? Entonces, son nuestros invitados, ¿verdad? Entonces, eso es. La que sigue. La segunda y última pregunta sería de Miguel Ángel Ardila, que nos ubica en los cerros de Escazú, en Costa Rica. Dice, existe una fuerte presión para urbanizar para estratos altos. En dicha zona de presión hay comunidades campesinas que se han organizado en las asociaciones de turismo comunitario, en política de desarrollo territorial, que se tiene planeado, proyectado o priorizado, en esa zona de conflicto de uso de suelo. Pues no lo sé, porque eso sería manejo, bueno, sería con la municipalidad de Escazú para ver qué intervención tiene. Pero usted sabe que ahí en esa zona pues hay deslizamientos y hemos tenido problemas de construcción o que no se ha respetado. Yo creo que Escazú es uno de los cantones que sí tiene plan regulador y sí tenía bien definido, y la Comisión Nacional de Emergencias dice que bueno, lo que pasa es que cuando son comunidades vulnerables no es tan fácil decirles, bueno, no pueden vivir ahí, ¿a dónde vamos a ir? ¿Verdad? Porque no es tan fácil moverse o el acceso de recursos así limitados. Entonces yo no tengo conocimiento, o sea, no podría responder, no trabajo en el gobierno para saber la planificación turística que se tiene. Yo trabajo más bien en la promoción o en el apoyo si esos emprendimientos tienen una oferta, digamos, que nosotros podamos digamos que incorporar en los recorridos de turismo, pues ahí, pero en ese momento pues no podría contestar su pregunta porque yo no trabajo en planificación turística, en planificación de los espacios de los cerros de Escazú. Ahí sería, y en realidad pues desconozco las políticas que estén manejando en ese momento porque no es mi área de trabajo. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? ¿Comentario? Bien, entonces darle las gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias a todas. A ustedes, chicos, gracias por la atención, por aguantar 2 horas, porque yo sé que no es tan fácil. No se durmieron, gracias. Y también a ustedes los que me estuvieron ya escuchando por el Zoom. Se vieron bastante de Costa Rica. Sí, es que yo lo puse como en mis redes, ahí como bueno, entonces hola ticos, espero que les haya representado bien aquí por Cali. Bien, la profesora Marieló se comprometió también un gesto de que más adelante tengamos una clase con ella. Claro que sí. Geografía del turismo por Zoom.
Por Zoom. Para el tema del trabajo de campo 1, digamos el tema tiene mucho que decir sobre turismo rural comunitario, porque ya estuvimos en una presentación con ella en Caloto el sábado, comunidades afros, indígenas, de un proyecto de turismo rural comunitario que hay allí que se llama Calotur, es un emprendimiento emergente. Y ayer estuvimos en la salida de campo que habíamos proyectado con ustedes, estuvimos los tres con la profe Fanny viendo el escenario, entonces también tiene mucho que decir de esa salida de campo que haremos dentro de 8 días, para lo cual les digo que los últimos detalles que son el tema de transporte y dónde nos encontramos, se las hago llegar por el campus, ¿no? Porque todavía estoy en ello. Parece que lo mejor es ir hasta la galería de Jamundí a coger el transporte allí, porque es complicado, y luego ver que nos encontramos allá en un sitio en la Estrella. En la Plaza de Mercado, sí, sería como el punto. Solo sale una guala cada 2 horas, ¿no? Entonces habría que ver si nos ponen, y cada guala caben 12 personas. Sentaditos, Sí. 14. Entonces, claro, que cabe más. Entonces habría que ver si conseguimos 2 al mismo tiempo o es uno. O que, entonces yo les aviso por el campo lo de la logística, el transporte, que es lo que faltaría por aclarar. Profesor, me permite nada más, es que, bueno, se los puse de hace rato, es como las coordenadas mías y y si quieren seguir Iberoatur, porque nosotros generalmente pues estamos compartiendo mucha capacitación, charlas, somos muy activos sobre todo a nivel de virtualidad. Entonces, pues ahí yo lo publico siempre en mis redes, pero si no, Turismo Rural Iberoamericano, y van a ver el logo nuestro de Iberoatur, para que ustedes puedan seguirnos en Facebook. También tenemos Instagram, Iberoatur. Entonces, también como para que hay esa oportunidad. Entonces, así quedaríamos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Vale, entonces, bueno, nos vemos el domingo en la salida de campo, ya les comento, y en clase dentro de 8 días en el salón del 4º piso del edificio nuestro del INSEE.